Al Límite, con Fernando Soria. Señoras y señores, buenos y deportivos días, algo mejores en cuanto a climatología que la semana anterior, aunque como siempre digo aquí en el estudio de Radio Marca en Madrid la temperatura es agradable y la compañía también, porque tenemos a nuestra entrañable y encantadora Laura Ruiz como coordinadora y productora y a nuestro siempre queridísimo y admiradísimo Iñaki Serrano, nuestro técnico favorito que nos acompaña desde el inicio de Al Límite, que empezó cuando Radio Marca hace ya 16 años. ¿Cómo corre el tiempo? E Iñaki, que era casi venía de la primera comunión, ya es incluso papá. Así que esperemos que podamos seguir hablando cuando Iñaki sea como mínimo abuelo. Y si es tatarabuelo, pues será todavía muchísima mejor señal. Y saludamos en primer lugar a nuestros más habituales aquí en el estudio, al profesor, honorable profesor López Nombela. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Está usted bien? Estoy enorme. No me ve usted. Le veo siempre bien, pero el ánimo va por dentro. ¿Qué va? Estoy empaquetado con las fajas puestas para que no salga nada. Ahí se queda. Ay, ¿usted también espera el feliz acontecimiento de Iñaki Serrano como abuelo? Hombre, no, si yo espero que ya lo tengo contratado, me va a traer al niño al colegio. Sí, pero luego hay que seguir. Cuando sea abuelo, hay que continuar aquí en Radio Marca, en Al Límite. No, faltaría más. Aquí para toda la vida. Y seguir con José Luis Llorente, otro de los habituales. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, hombre. José Bien. Luis, enorme. ¿Y si está usted bien? Bien, sí, bien. Me alegro. Estoy bien, muchas gracias por la pregunta. Vale, y se reintegra la tertulia Al Límite después de una semana de ausencia don Juan de Dios Román. Juan de Dios, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy uno de esos abuelos que está en Radio Marca. Bueno, pues nosotros queremos poder saludarte como tatarabuelo. Eso ya es demasiado. Como mínimo, ¿eh? Eso ya es demasiado. Bueno, y hoy tenemos también en nuestra tertulia Al Límite de Radio Marca al presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, Pedro Manonelles, que ya comentamos que cuando su agenda apretadísima se lo permitiese, estaría también en nuestra tertulia Al Límite de esta temporada. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Todo bien? Todo bien. La agenda también. La agenda echando humo, gracias. Bueno, mi tierra durante el Congreso de Granada, ¿qué tal? Fantástico. La tierra, el Congreso, los ponentes, los asistentes, y es que todo fenomenal. Es una ciudad, ¿verdad? Y una gente maravillosa, ¿o no? Ya lo creo. Además he tenido la oportunidad de tener de vicepresidente al doctor Carlos de Teresa, que es una persona fantástica. Bueno, y que es granadino de pro. De nacimiento y de pro. Y al que esperamos tener aquí pronto en alguna que otra tertulia del Límite de Radio Marca. Y es que por tantas y tantas cosas positivas de Granada, uno a veces no entiende cómo Chema Uceta o Llorente dicen, ya estamos hablando otra vez del Granada. Pero Llorente, con lo bien que te tratan a ti también en mi tierra, hay que hablar del Granada y de todo lo que sea, incluso de la Alhambra, ¿o no? Sí, a mí me gusta mucho Granada. Bueno. Yo soy un enamorado de la ciudad y de sus habitantes, con alguna excepción que no voy a citar. Sí, mejor pasemos página, sí. Que te veo venir. Bueno, por cierto... Podríamos hacer una tertulia en Granada. Eso debería. Eso sería un detalle. En el parador de la Alhambra. Donde tú quieras. Hombre, igual, si fuera el parador de la Alhambra ya sería la leche, pero vamos. Pero imaginaros cómo tratan en mi tierra a José Luis Llorente. Profesor, ¿ve usted lo que tengo aquí? Doble página, doble página del Ideal de Granada, periódico de la cadena Bochento de ABC. Doble página. Foto grande a todo color. Que es verdad, José Luis, que la estoy José viendo. Luis Llorente. Titular: el talento sin valores no sirve para nada. ¿Vale? Entradilla:
entradilla, el mítico Llorente, profesor. Correcto. Hombre, claro. Claro. El mítico Una baloncestista una tertulia de míticos. Joe Sí. Llorente defiende en la escuela de padres que los principios del deporte son base de una educación, en valores. Y dice también, la generosidad tiene su recompensa porque es una fuerza de ida y vuelta y regresa cuando menos te lo esperas. Juan de Dios, Sí. tú como no vas a Granada, pues no tienes una doble página en el periódico. Me estaba acordando ahora mismo de una de las fotos recuerdo más maravillosas que tengo, es entrenando a unos niños infantiles en un colegio con la Alhambra al fondo. Me acuerdo que el profesor entrenador era Qué chulo. un magnífico entrenador que se llamaba Pozo, ¿no? Y lo estaba recordando ahora mismo mientras oía los comentarios, ¿no? Pues yo he ido mucho a Granada y he entrenado mucho, he dado clases allí. Ya no me llaman, claro, ya estoy fuera de órbita, ya no me llaman. Eso hay que arreglarlo, ¿verdad, Llorente? Lo que la gente no sabe que no se envejece. Arréglalo Se es tú, que cada eres el vez que más tienes sabio. mano. No, tú con mi amigo también, el subdirector de Ideal, con Félix Rivadulla, al que le mandamos desde la tertulia un fuerte abrazo. Un apellido clásico, Claro. de la tuya. Nuestro buen amigo, sí. Sí, que le veo en la primera fila del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, atendiendo a Llorente y con la mano en la Hola, cara. alcalde también, ¿eh? ¿Eh? Hola, alcalde también. También al alcalde. Anda, hasta el alcalde, profesor. Joder, Cuidado. Tome nota. Cuidado. A mí no me han tratado así. Pedro, cuando para yo que estaba. veas, si hubieras llamado a tu congreso de Llorente, hubiera ido el alcalde también. Pues a nuestros no vino el alcalde, la verdad. Bueno, pues, Cuidado con eso. vale, profesor, ya sabe, mítico Joe Llorente, ¿eh? Yo ¿Usted me qué tiré piensa? allí 3 años. Sí. Tengo gente muy buena, que además les mando un abrazo a todos desde aquí, si ellos me oyen. Y estoy muy contento de haber conocido a tanta gente allí buena. Y también la hay menos buena, pero eso pasa en todos los lados. Sí, hay mucho. hay de todo, como en Botica, pero en general hay buena Allí- gente en Granada y yo diría que en todas partes. Donde están los Cármenes ahora no eran los Cármenes, se llamaba el Atlético Zaidín, el campo Sí. de Zaidín, Sí, de tierra. de tierra. Ahí jugué yo una selección que se hizo contra el Concepción de Chile. Anda, Fíjate. Sí, hace anda, muchos años. profesor, hace por lo menos, No, eso no se dice. bueno, vale. Años, Me callo. como dice Juan Bueno, de Dios. Juan de Dios no ha dicho primer años. tema, hablando ya que el profesor insinúa lo de la jubilación deportiva, que él la tuvo hace tiempo. Que eso no puede Llorente ser. todavía no, porque sigue corriendo pruebas de fondo, sobre todo de esquí. Hablando de jubilación deportiva, no lo teníamos aquí en el guión, pero lo acabo de apuntar, se me ha olvidado decírselo a Laura Ruiz. No es culpa tuya, Laura, es culpa mía en este caso, yo lo tengo puesto aquí a bolígrafo. El pasado viernes a mí me sorprendió el anuncio de retirada de Nico Rosberg, flamante campeón del mundo de la Fórmula 1. Dice que llevaba tiempo pensándolo, que la gran ilusión de su vida era ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1, que ha sido una temporada durísima, bueno, y tanto porque ha tenido que luchar principalmente contra Hamilton, y ha sido una lucha dentro del propio equipo Mercedes, que le debe a su familia, a su mujer y a su hijo, le debe pues todo lo que le ha quitado en los últimos años, y que para él lo mejor es retirarse arriba, en la cumbre, que lo deja, que se va. Habría gente, ¿verdad, profesor?, que aprovecharía para ganar un contrato, para renovar un contrato todavía más ambicioso económicamente. Es una profesión muy bien remunerada porque también te juegas en la vida, pero este hombre no, este hombre con una humildad tremenda dice que se quiere dedicar a su familia. ¿Os ha sorprendido este anuncio de retirada de un hombre como Rosberg? ¿Os ha sorprendido también gratamente la forma de expresarse y la humildad, sobre todo, que expresa en un mundo donde los profesionales del deporte a veces pierden el pie de la tierra y se le quedan las nubes? Bueno, es evidente que es un anuncio lleno de mensajes, ¿no? Porque aparte de la situación personal y de las tensiones propias de la alta competición, que en ese mundo concretamente se da a unos límites exagerados, nada más acabar en alguien que de alguna manera empieza, ¿no? Empieza cuando digo empieza, no es que empiece en la élite, sino que empieza a disfrutar de los títulos. Que anuncie esto no deja de ser sorprendente.
sorprendente. Habría que conocer muchísimo, ¿no?, para enjuiciar un poco esto, ¿no? Pero cuanto menos uno piensa en tremendas dosis de humildad y de intimidad alrededor de esta persona, ¿no? Porque si no me entra en la cabeza, ¿no? En cualquier caso, ahí está, se conocerán más cosas, ¿no? Las últimas horas antes de la última carrera fueron también terribles de tensión y a lo mejor tiene algo que ver con eso. Sí, ¿no? Lo ha significado la rueda de prensa que dio. En fin, esta es mi opinión. Habrá que esperar, hay que seguir eso un poquito más. Pedro, los médicos que sois un poco psicólogos también, en el trato que tenéis directo con los deportistas, ¿qué impresión te da a ti? Pues lo mismo que has planteado tú al principio, que admiramos las personas que desde la grandeza de un campeonato del mundo y con los medios económicos que tienen se expresen de esta manera y reflejen esta humildad. Es verdad, porque no es muy habitual. Por lo tanto, primero ha sido una sorpresa porque estando en la cumbre y seguro con posibilidades de repetir o optar a títulos lo haya dejado, y segundo la forma en la que lo ha hecho, ¿no? Bueno, pues como dice Juan de Dios, habrá que esperar más noticias al respecto y que se pronuncie más a fondo Rosberg, si no es que cambia de opinión a última hora. De momento parecía bastante firme porque dice que quiere dedicarle a su familia ese tiempo que le ha quitado en los últimos años. Bueno, decía además que lleva 25 años en el mundo del automovilismo, y con la tensión que tiene un deporte de río, sin duda alguna, son muchos años, ¿no te parece, Llorente? Pues no es cuestión de años, es cuestión de personalidades y de vivencias, ¿no? 25 años hay muchos deportistas que sí, juegan mucho. Pero no quizá en un deporte tan duro como es la Fórmula 1. Insisto, repito, hay deportistas que hacen una carrera mucho más larga, en deportes más duros, en deportes de riesgo, incluso cobrando mucho menos dinero, y sigan con ello. Y bueno, pues el asunto de su retirada pues tendrá que ver con lo que estamos comentando, y realmente la vida del deportista es mucho más ingrata de lo que la mayoría de la gente se cree. A veces pues tienen la percepción de la gente que gana y de los contratos que solo están al alcance de muy pocos privilegiados, pero aún y con esto pues es una vida de tensión, es una vida llena de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y de muchas. Y bueno, en este aspecto pues cada uno pone fin a ella cuando no tiene más o cuando no está dispuesto ya a sacrificarse más por ella. Y yo creo que Rosberg pues, ha dicho que prefería ya hacer otras cosas, había conseguido lo que quería y era una puerta de su vida. Pues yo creo que no hay que darle más vuelta, vamos. ¿No? Le deseamos suerte en su nueva etapa, porque seguro que tendrá otras ocupaciones cuando deje ahora la Fórmula 1. Y pasamos al segundo tema de hoy, que es la Secretaría de Estado para el Deporte. La semana anterior ya comentábamos que la toma de posesión de José Ramón Lete, en la que estuvo, nos contaba José Luis Llorente y tuvo la oportunidad de saludarle. Y la noticia de última hora en torno a la Secretaría de Estado para el Deporte es que el pasado viernes el Consejo de Ministros nombró al que será, al menos orgánicamente, su número 2. Se trata de alguien desconocido, al menos para mí, en el mundo del deporte, Jaime González Castaño. Es un chico que tiene 34 años, nació el 3 de julio del año 1982, es diplomático de carrera, licenciado en Derecho, diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas, y según la nota de prensa oficial del Consejo Superior de Deportes, leo textualmente, que nadie luego piense que tergiverso, hasta hoy ha sido ayudante personal del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, puesto que empezó a desempeñar hace 4 años este cargo en el año 2012. Antes había ocupado el cargo de jefe de servicio en viajes y visitas oficiales en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y previamente el de jefe de servicio en la Subdirección General de Seguridad.
Fue también encargado de asuntos políticos y asistente consular en la Embajada de España en Sarajevo. Es madrileño y el nuevo director general de deportes. ¿Sorpresa o no? Demasiado joven. Bueno, eso es muy relativo. Puede ser hay que tener mucha un experiencia. cerebrito, ¿no? Para esos cargos, no. Para esos cargos. A mí lo que me llama la atención, profe, no es que sea joven. Lo que me llama la atención es que en la nota oficial del Consejo Superior de Deportes no se hace absolutamente ninguna alusión a alguna relación con el deporte. Pues eso, pero a mí me dicen, por ejemplo, que un hombre de deporte como Lete. Pues Lete es un señor de deporte que puede estar ahí, estamos todos deportistas tan a gusto, tan contentos. Podrá hacerlo mejor o peor, pero la voluntad ya sabemos que se le supone porque es que es un deportista. Pero un señor que a lo mejor no sé dónde ha jugado porque con esos años... Bueno, seguro que ha hecho deporte y seguramente hará también deporte. Podría estar jugando con la edad que tiene. Pues eso te digo, que la edad que tiene... Tengo yo jugadores que tienen 33 y 35. Claro. O sea que, Juan de Dios, ¿a ti te sorprende la edad o el perfil? Más la edad sí. que el perfil, porque fíjate qué cosa más curiosa. Leía el otro día una de las entrevistas ahora que le están haciendo al nuevo presidente, a Lete. Sí. Decía, todo el mundo me dice que yo que procedo del deporte y tal, pero ya me gustaría a mí tener éxito en la gestión. Ya. En el sentido de que las cosas son como en su momento se exige, ¿no? Yo también he sido toda mi vida entrenador y llegué a la federación y de nada valía ser entrenador. Había que asegurar la gestión que va alrededor, pues, de otro puesto de trabajo, ¿no? Y de alguna manera la gestión deportiva, digamos, más directa, pero al mismo tiempo compleja en lo que tiene relación con todo el tema administrativo, es el cargo de director general, ¿no? Uh-huh. Cuestión precisamente que ha sido uno de los problemas que ha tenido el anterior secretario de Estado, que llegó a tener, creo que hasta 3 directores generales. Sí. Es decir, ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Yo me preguntaba cuando me enteré de la noticia, acordándome de lo de los directores generales anteriores en la época de Cardenal. El director general, ¿quién lo nombra? Lo nombra el secretario de Estado, presidente del Consejo, por ser un cargo de absoluta confianza, o se nombra por otro lado. Depende. Y a mí me da la impresión que este Jaime González Castaño, al cual le deseo, pues naturalmente un gran éxito, procede de la diplomacia. Uh-huh. Es un hombre que ha sido la última promoción de diplomáticos y, digamos, incorporado a la presidencia del gobierno por Jorge Moragas, mano derechísima de Rajoy. Uh-huh. Y de alguna manera lo que tenemos la impresión es que ha llegado a la Dirección General de Deporte una persona muy, muy, muy cercana a la Moncloa. Sí, sí. Lo cual puede ser bueno. Y después, si no tiene experiencia, pues que la adquiera rápidamente, ya, ¿no? Ya. Digamos que ahora la figura del presidente Lete, el presidente digo porque es que el cargo no es secretario de Estado, es presidente del Consejo Superior de Deportes con rango de secretario de Estado. El presidente Lete que tiene digamos la vitola del hombre del deporte, pues que de alguna manera cubra la aparente lejanía del director general recién nombrado en relación con el deporte, ¿no? Pedro y Llorente, ¿vosotros qué opináis? Pues si es un hombre joven, parece que el hecho de que sea un diplomático puede tener una segunda lectura, porque el Consejo Superior de Deportes no solamente tiene que hacer gestiones, sino que tiene que resolver problemas que probablemente se mejoren más por la vía diplomática que por la vía técnica y que se arrastran durante muchísimos años. A mí me parece muy importante eso que se ha comentado anteriormente, la relación directa con la presidencia de gobierno. Has disparado, perdona Pedro, muy certeramente, porque el pasado lunes estaba yo en la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid y con uno de los cargos importantes en el deporte madrileño le preguntaba si había director general y dice no, pero me han dicho quién va a ir.
Digo, ¿le conozco? Dice, seguramente no. Digo, ¿quién es? Me dice, un diplomático, acierto pleno. Y digo, ¿y eso? Porque parece que quieren un hombre con todas las guerras que ha habido con el Comité Olímpico y con la Federación, quieren un diplomático para que haya menos guerras en torno al deporte. No, discrepo absolutamente con eso. Perdóname decir, la diplomacia es evidente que se necesita en política, ¿no? Pero no va a haber un nombramiento pensando en problemas de fricción que ha habido con el presidente del Consejo o con el presidente de la Federación en Española broma de Fútbol. o en serio, ni mucho menos, vamos, por broma favor. O en serio me lo dijeron. Por favor, nada, no, eso es. Bueno. Es una persona que está formada en la carrera diplomática, lo mismo que otros han hecho abogado y tal, ¿no? De hecho, los diplomáticos tienen un gran perfil en su currículum como abogados, ¿no? Yo no me entra en la cabeza que se pueda hacer ese nombramiento y tal. Para eso alguien que fuera no solo diplomático, sino que hubiera tenido mucha relación con parte del deporte. Queda ahí la anécdota por parte de esa persona que me hizo el comentario. No coincido con eso ni con la opinión que nos ha dado el doctor, no. porque en un chico tan joven, madre de mi alma, la carrera diplomática sería algo así como decir, coge experiencia a partir de ahora, claro. ¿no? Bueno, experiencia va a coger. Y seguro. Hay un dato previo interesante, es la foto de Lete con el presidente del Consejo, la semana pasada, en la presentación, me parece que del equipo de balonmano femenino, creo recordar, es importante. ¿Con el presidente ¿de quién? Con el presidente del Comité Olímpico. Sí. Bueno, sí, claro, y asistieron a la toma de posesión, etcétera. Esos son formas que no se tenían que haber perdido. Pero eso estaban perdidos y a lo mejor hay que empezar a... Bueno, bien, cuidado, porque en las entrevistas que están siendo muy jugosas, ¿no? Señor presidente del Consejo Superior de Deporte, en relación con la demanda y la preocupación del señor Alejandro Blanco de recibir los dineros del deporte y el distribuirlo, ¿usted qué opina? Primera respuesta, no puedo estar de acuerdo con el presidente del COI. Es decir, que y no por eso van a dejar de hablar. Sí, que hay cuidado con el tema, inevitablemente habrá puntos de fricción entre uno y otro. Pues naturalmente, pero no fricciones, que lo que no se puede hacer es pedir peras al olmo. Volviendo y para terminar al director general, ¿cuál es tu punto de vista, Llorente? Pues ninguno. No, quiero decir que después de tantos años y de tantos nombramientos y de que en cada ocasión salga el nombramiento por un ante que era diferente, pues yo estoy un poco a la expectativa de lo que ocurre. Es un hombre joven, pero yo creo que en el puesto en el que ha estado anteriormente debe estar muy curtido. Eso debe ser un máster acelerado de... Eso de ser ayudante personal del presidente del gobierno debe ser complicado, y lo digo tremendamente en serio, porque los presidentes del gobierno tienen una agenda terrible. Bueno, acuérdate, y por último hago esta matización, ya en mi intervención de hace 2 semanas lo dije, en algunos momentos, que creo que es por donde pueden ir un poco los disparos, los cartuchos, en algún momento el Consejo Superior de Deporte dependía directamente de la presidencia del gobierno. El ministro de Cultura, Deporte y Educación, etcétera, tiene una enorme tarea y muchísimas cosas, ¿no? Y no es de extrañar que las cosas puedan ir por ahí, ¿no? Bueno, pues... ¿Cuál sería bueno? Sería muy bueno, porque la suerte de este hombre será también buena para el deporte de nuestro país. Y seguimos adelante, porque hoy no olvidemos que al final de nuestra tertulia hablaremos del derbi, del clásico. No, el derbi es el Real Madrid-Atlético de Madrid, o Español-Barcelona, del clásico que se celebró ayer en el estadio Nou Camp entre el Barcelona y el Real Madrid. Bombazo de la semana: 34 personas detenidas por la Guardia Civil acusadas de amañar partidos de tenis con la intención de ganar en las apuestas online. 6 de los arrestados son jugadores senior y amateurs que participaban en partidos por toda España. Se calculan beneficios de la estafa de al menos €500,000. La mayoría de arrestos Sevilla y A Coruña.
modus operandi, y termino, un jugador semiprofesional se encargaba de contactar con los jugadores que iban a disputar un determinado encuentro de carácter nacional o internacional sobre lo que se podía apostar online. Pactaba con ellos que perdieran un determinado set del partido. De este modo conseguían ganar las apuestas en portales especializados de apuestas con el consiguiente rendimiento económico. Al parecer iban los tramposos a jugadores que necesitaban dinero porque están empezando en el tenis o que ya están prácticamente en la línea descendente y que cualquier ganancia económica les podría venir bien. Recuerdo que siempre que hemos hablado de estos temas aquí en la tertulia El Límite, José Luis Llorente ha mostrado su experiencia en determinadas reuniones de asociaciones de jugadores internacionales en las que se han tratado temas relacionados con las trampas en el tema de amaño de partidos para las apuestas. José Luis, ¿te ha extrañado la noticia o no? No me ha extrañado. En absoluto, por desgracia. Esto es... Digamos que estamos en el momento álgido de que se produzcan este tipo de situaciones. La policía está aprendiendo a detectar cómo se producen estas situaciones. Todavía no tiene demasiados medios, pero bueno, pues poco a poco yo creo que estas situaciones irán terminando. Por desgracia también hay mucha gente alrededor de los deportistas que les incitan a hacer este tipo de actos que en ocasiones son delictivos. Y también, por desgracia, por la malicia de deportistas con pocos escrúpulos o poco formados, pues caen en la tentación, ¿no?, de cometer estos amaños de partidos absolutamente irregulares en contra de la esencia del deporte. Bueno, yo creo que pues seguiremos asistiendo durante un tiempo, bueno, a este tipo de detenciones, ¿no? Al igual que ocurre con el dopaje, luego irán decayendo, pero pues mucho me temo que permanecerán ahí para siempre, ¿no? Igual que la delincuencia, pues permanecerá, si no para siempre, durante muchos siglos en nuestra sociedad. ¿Nadie más opina? A mí me ha sorprendido que en un nivel de deporte no muy elevado se pueda generar semejante cantidad de dinero. Bueno, porque hoy en día eso tiene que ver con que hoy en día las apuestas están muy internacionalizadas. Tocan todos los niveles. Claro, sí. toca todo. Evidentemente llama la atención eso, sí. Hay gente, como nos comentaba un comisario de la Interpol que vino a una de las reuniones que citaba Fernando Soria cuando ha comentado mi situación en las asociaciones, que nos decía que hay gente del Extremo Oriente que es muy aficionada a este tipo de apuestas y que apuesta a lo que sea, o sea, están apostando a la tercera división polaca y de fútbol y en fin, muchas veces se apuesta sobre equipos o ligas que ni existen. Las casas de apuesta tienen que tener una organización extraordinariamente fuerte, o sea, sólida y expansiva al máximo, ¿no? Dentro de la globalidad y de la información y de la facilidad de la información, etcétera. Bueno, pues que un chino a lo mejor apueste a lo que pasa en un partido de un torneo de tercer nivel de tenis de San Rafael, pues fíjate, esto hay que llegar, ¿no? Y las cosas están por ahí, ¿no? He leído alrededor de esa noticia, he leído que una de las casas de apuesta estaba involucrada en ese asunto, una de las casas de apuesta que más se anuncia ahora mismo en televisión, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la cosa no va a ser fácil para la policía. ¿No creéis que para evitar eso, habría que limitar más a qué se puede apostar y a qué no? Bueno, algo tendrán que hacer, sin duda. Hay que legalizar ese tema, sí. Bueno, creo que hay pautas legales respecto a las casas de apuesta, pero hay que ser muy exhaustivo en eso, hay que tener muchísimo cuidado. Si no acabas haciendo apuesta en campeonatos escolares, ¿eh? Claro. Pedro, decías tú que te asombraba, ¿no?, las cantidades que se jugaban en este tipo de apuestas fraudulentas, ¿no? Sí, de la misma manera que
que yo entiendo que las apuestas dirigidas a algo que no conoces pues son sorprendentes, pero bueno, a mí no me gusta apostar tampoco, lo puedo entender muy bien, puedo entender que hay apuestas sobre algo que está cercano a ti y que te implicas en ello, pero apostar por apostar en un país desconocido, en una liga o en una competición de tan baja consideración, pues es lo que me llama la atención, ¿no? No sé. Sí, efectivamente. Dura tarea hay por ahí. Bueno, hemos comentado en otras tertulias que el tema del doping por un lado y el tema de las apuestas por otro surgen precisamente cuando hay intereses o muchos intereses de cara al éxito y intereses derivados además de estructura y organización y personas que no son el deportista en sí. Cuidado, y eso al deporte le puede hacer un daño tremendo, ¿no? Las tramas delictivas, ahora todas las grandes organizaciones delictivas se están trasladando al mundo del dopaje y al mundo de las apuestas deportivas. Claro. Por la sencilla razón de que las ganancias que obtienen son muy grandes y los riesgos son mínimos. O sea, entonces, bueno, pues de momento están operando por ahí, a pesar de que hay muchos detenidos también, ¿eh? Lo que pasa es que de momento, y bueno, pues de las cuantías, etcétera, pues y en función también de los países y de las legislaciones, pues muchos criminales de estas organizaciones se pueden escapar, ¿no? Pero nos comentaba el comisario al que antes hacía referencia, no sé si fue en 2011 o en 2010, ahora no recuerdo, pues que habían detenido a más de 1.000 personas en todo el mundo en relación con estos asuntos. Fíjate. Bueno, pues las grandes compañías de apuestas se anuncian por todos lados, por ejemplo. Sí. Bueno, no se anuncian laboratorios que controlan el dopaje, ¿no? Que lo controlan y lo permiten o venden productos, eso no, pero las apuestas, las casas de apuestas. Vamos, yo en el caso que estoy hablando son organizaciones que no son las, por supuesto, Dios me libre, de las que conocemos aquí, de las que se anuncian y tal, sino pues que son organizaciones de las cuales es que hay muchísimas en todo el mundo ilegales al máximo, o sea, ilegales total, sí. Bueno, pues yo lo que sí que creo es que es un dato muy positivo el hecho de que haya habido 34 personas detenidas, porque significa, como decía Llorente, que se investiga y que aunque es imposible siempre detener a todo el que defrauda, cuando se trabaja, pues al final por lo menos se detienen algunos y sirve además de aviso para que otros que tenían la intención de hacerlo se lo piensen antes de delinquir. Pues dejamos aquí, si os parece, este tema y seguimos adelante, ¿de acuerdo? Muy bien. Y vamos a saludar ahora a Pedro Calvo. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, y pedirte disculpas por la semana pasada, pero es que iba de viaje y no pude entrar. No te preocupes, que a veces hay imprevistos que impiden la presencia en nuestra estupenda tertulia al límite de Radio Marca. Digo estupenda porque tenemos unos tertulianos realmente maravillosos que saben mucho, que saben muchísimo de deporte. Hablamos ahora de fútbol, pero en primer lugar me gustaría comentar lo del accidente aéreo del equipo brasileño Chapecoense. Se confirmó la falta de combustible y el fallecimiento de 71 de los pasajeros del avión, entre los que estaban la mayoría de jugadores y personas relacionadas con este equipo de fútbol. A mí lo que me gustaría es conocer un poco la opinión de los tertulianos de Al Límite sobre algo que tiene dos puntos de vista pues encontrados y que yo creo que es un tema importante. Por una parte, ahora hay personas que han salido como Chilaver, el que fue portero internacional de Paraguay, que dicen que el problema, la culpa la tienen los dirigentes de la Confederación Americana, porque este tipo de vuelos charter que se flotan los equipos modestos, que no deberían de estar permitidos porque hay más posibilidades de que haya algún tipo de accidente que en otras compañías de vuelos charter. Pero por contra hay otras personas que dicen que eso es rizar el rizo, porque en realidad es un fallo que no es habitual y que los accidentes aéreos pues son realmente en porcentaje pues mínimos, y que no hay que buscar ahora excusa a lo que puede haber sido pues un desgraciado accidente.
¿Cuál es la opinión vuestra como personas que lleváis muchos años en el deporte y sobre todo como personas tremendamente preparadas con opiniones profundas? La pregunta tiene que ver sobre la navegación aérea. Esa no es una pregunta. Claro. La no coincidencia con lo que dice realmente, el señor la pregunta es, ¿realmente hay que buscar culpables en este accidente o hay que pensar en la mala suerte y en la desgracia? Hombre, lo que hay que hacer es investigarlo. Lo que hay que hacer es investigarlo. Claro. Pero ¿y la negligencia de no llevar la cantidad de combustible que se necesita para X kilómetros? Bueno, por eso que lo diga la investigación y tal, ¿no? Sí, pero aquí lo que hay detrás de la opinión de Chilaver es si esos aviones en vuelos charter son aviones viejos, que a lo mejor no pueden estar al día, que hace años no sé qué, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay detrás de ese comentario, pero claro. Ahí están las normativas técnicas de seguimiento y de inspección de todos los aviones del mundo y de todas las compañías. Se interpreta que se hacen y se interpreta que si un avión no está bien sale del circuito de actuación, ¿no? Otro tema es que haya coincidido un error puntual, como es el hecho de no haber cumplido la norma de los dichosos depósitos extras. Lo que ocurre con la navegación aérea, no es a ningún experto, es que le vi a un experto que con frecuencia aparece en un medio televisivo y que ha sido algo así como inspector de navegación en el aeropuerto de Baraja. Ya está jubilado, un hombre con mucha experiencia, y según apuntaba es que es tal el número de vuelos que hay actualmente que la inspección de todos y cada uno de ellos es imposible. Imposible. Pero sí. No, sí, lo único que quería recalcarte es que independientemente de que puede ser así porque el avión sea viejo o no, yo por ejemplo el otro día, no sé si por el viernes o el jueves, vi una locución que pusieron del piloto con la persona de la empresa en Bolivia, y el piloto decía que estaba bien de combustible y la otra persona le decía que no, que se le iba a quedar corto, y es el piloto el que decide que está bien esa cantidad de combustible, por ejemplo. Entonces, ahí ya no estamos hablando de que pueda ser más viejo o más inspección el avión o no. No, si el avión era un modelo nuevo y con... Por eso. El fallo humano también ahí se implica alrededor, digamos, de las denominadas primas de puntualidad. Es decir, hay determinadas empresas y tal, aéreas, que tienen que cumplir realmente la puntualidad al máximo para explotar el uso del avión, ¿no? Que es lo que se llama primas de puntualidad y tal. Y entonces se deduce de esas conversaciones, o se ha interpretado la posibilidad de que el piloto tuviera, llamémosle, prisa y no quisiera cargar más y cosas de esta. Pero todo esto, claro, hay que esperar. Lo que sí huele es que ha habido un fallo humano ahí, claramente. A mí lo que no me parece bien es el comentario de Chilaver restringiendo el problema solo para los futbolistas o para los deportistas. Por favor. Sacamos los pies del tiesto con una frecuencia que es intolerable, ¿no? Ya, pero ese tipo de opiniones a veces levantan la opinión pública, que está muy favorable a criticar al dirigente de turno. Y como bien decís, no, a veces son fallos humanos, y no es que haya habido una mala gestión por parte de las autoridades deportivas, que posiblemente tengan muchísimos otros errores, pero no son los culpables de absolutamente todo, ¿no? Por favor, los esfuerzos de muchos directivos, clubes, etcétera, en este caso, de plantear vuelos charter ante la intensidad de continuas competiciones para facilitar los desplazamientos, etcétera, 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 son síntomas de buena gestión. Ahora, pensar que tienen la mala suerte, que se te cae un avión y tal, y decir esa tontería, el señor Chilaver se queda en casita donde esté. Vale, pues ahí queda la opinión de los tertulianos de Al Límite, y desde aquí, desde luego, pues lamentar esa pérdida irreparable, y sobre todo alegrarnos también por contra de los signos continuos de solidaridad de una serie de equipos de Argentina, de Paraguay, de Brasil, que se han ofrecido a ceder jugadores a este equipo para que puedan continuar en las competiciones. El Atlético de Medellín, que era su rival en la final de esta competición sudamericana, que ha dicho que el campeón de esta edición debe ser el equipo brasileño. Y bueno, dentro de lo negativo, por lo menos esa parte positiva, esa solidaridad humana que tiene que estar por encima de todo.
Y vamos a seguir hablando de fútbol, pero antes hay algo que me recuerda a mi compañera Laura Ruiz, que no he comentado y que quería preguntarle a nuestro médico, Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. El otro día estuvo aquí en Marca el presidente del Consejo Superior de Deportes y dijo que quizá su primerísima prioridad era adecuar la reglamentación española al de la Agencia Internacional Antidopaje. ¿Es realmente eso tan urgente bajo tu punto de vista o no, Pedro? Es que si no adecuan la normativa internacional seguiremos sancionados y es posible que las sanciones se incrementen. Pensemos que al no cumplir la norma en su momento tuvimos amenaza de prohibición de acudir a los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, el tema es de una gravedad extrema, no desde el punto de vista médico, pero sí desde el punto de vista deportivo. Y no se sancionó de una forma más contundente porque fueron conscientes de la situación política y todas estas cosas, pero en este momento eso ya no se entendería. Por lo tanto, es un tema importante. De imagen, y en especial estamos sancionados tener cerrado nuestro laboratorio. Sí, claro. Es decir, que esto es un tema gordo, sacar controles fuera de nuestros laboratorios supone además gastos adicionales. Cuidado. Pero el oyente posiblemente se preguntará, ¿pero es que es tan complicado arreglarlo? Sí. ¿Sí? Sí, muy sencillo. Se va a entender muy fácil. Venga. El gobierno español decidió situar la normativa antidopaje con el rango de ley orgánica. Para modificar una ley orgánica se tienen que producir una serie de pasos jurídicos e institucionales de máximo nivel que afectan a las instituciones más importantes del Estado. Quiero decir que el cambio de una ley orgánica no pasa porque un ministerio presente un nuevo papel, tiene que ser aprobado en muchas instancias. Entonces el procedimiento es costosísimo, hay que convencer a los grupos, al esto de Estado, bueno, es horroroso. ¿Y a quién, Pedro, se le ocurrió hacerlo esto tan complicado? Precisamente por pasarnos de rosca. Sí. En el sentido de decir, si en un lado sancionan como 2, nosotros vamos a sancionar como 40. Exacto. Y además no solo sanciones deportivas, sino sanciones de otro tipo, etcétera. Endurecimiento absoluto de la falta. Sí. Pues ese fue el error. Y ese es el problema, que para modificar una ley orgánica se tienen que dar unas condiciones políticas e institucionales del más alto nivel. Esa es la sencillez del tema. Para modificar el horario de los controles. Hay otro asunto también, Pedro, que también es importante, no solamente que esté señalando, que ya lo es, y es que muchas de las disposiciones del Código Mundial Antidopaje contravienen el derecho español. Esa es otra. Sortear este asunto no es fácil, porque no solamente hay que de hecho la libertad individual. Sí, en el caso, por ejemplo, de los horarios. No solamente, digamos, hay que confeccionar una nueva ley, sino que además hay que reformar otras leyes en la medida en la que el Código Mundial afecta a muchas otras leyes y va en contra de esas leyes también. Por ejemplo, la primera ley hubo que modificar el Código Penal. Y cuando le explicaron al Ministerio de Justicia que había que modificar el Código Penal por un tema relacionado con el dopaje, creo que salían ronchas a esa gente porque no lo entendían. Y ahora uno de los problemas que hay es el tema de... ¿Ronchas o carcajadas? No. Sí, o las dos. Hay un problema y es que el periodo ¿cómo se dice? De carencia se ha aumentado, y eso, como decía muy bien José Luis, va en contra de la ley española. Es decir, que el que se puedan hacer controles, la retroactividad son 10 años según el Código Mundial Antidopaje, y en nuestra legislación eso no se acepta. Con lo cual el lío es mayúsculo, porque hay que convencer. Y un catedrático de Derecho como Miguel Cardenal no percibió que era un lío tremendo. Bueno, eso lo debería de contestar él. Yo creo que sí que lo percibió, pero no estaba más pendiente de otras cosas. De pelearse con la española. El asunto no es tanto eso, sino como luego convencer con lo que tú haces a la Agencia Mundial, ¿no? Bueno, claro. No es fácil. A otros países les resulta mucho más fácil. Yo no sé qué habrá pasado en Francia, que tiene una estructura normativa bastante parecida a la nuestra, que también estaba percibida, ¿no? Sí, Francia también. En otros países, en cambio, que no tienen una jerarquía
legislativa como la nuestra, o que tienen otra serie de condiciones administrativas, resulta más fácil. Sí, porque lo hacen vía reglamento. Bueno, y de hecho más de la mitad de los países no hacen nada. O sea, quiero decir, cogen el código directamente, lo pegan en la página web de su agencia estatal, que no tienen laboratorio ni funcionan ni hacen nada, y dicen, ya está, ya cumplí. Y lo transforman en algo light, ¿no? Pues esa es una responsabilidad muy directa tradicionalmente de los directores generales de deporte en el Consejo. Sí. O sea que el recién nombrado Jaime González por eso han nombrado a un diplomático. Claro, sin duda. Además pasa una cosa, que como con la moda esta de cambiar el Código Mundial Antidopaje con tanta frecuencia, pues vamos a tener un problema perpetuo si siguen así. Claro. Pedro Maronelles, con tu experiencia, ¿cuánto tiempo mínimo, teniendo en cuenta que tenemos ahora Navidades, que ha llegado el nuevo director general, el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, cuánto tiempo mínimo para que por fin estemos con la normativa internacional en materia de dopaje? Ni con mi experiencia ni con nada, no lo sé, pero yo creo que esto yo creo que es un objetivo fundamental del nuevo. Si lo ha dicho aquí en Marca, que es su primer objetivo, claro, es el primero. No se podría entender que nos volvieran a sancionar o que nos dieran un toque de atención serio transcurrido, yo que sé, un año, por decir algo. Dicho esto, mis queridos compañeros, que no se vaya de rosita la propia Agencia Mundial Antidopaje, ¿eh? No, sin duda. No se vaya de rosita, porque ahí está el origen de muchos de los grandes conflictos y de la falta de coordinación y de los niveles de exigencia, etcétera, ¿no? Porque alterar de alguna manera los grados de libertad de un determinado país en cuanto incide en la libertad del propio deportista, esto no es de recibo, ¿eh? Sí. No es de recibo, y ahí se han pasado por poner ese ejemplo, ¿no? Si no, díselo a los deportistas cuando decía, a mí que no me venga un tío a las 3 de la mañana a decirme dónde tengo que estar y a despertarme para que me va a hacer un análisis, ¿no? Y claro, algo de razón tenía ese deportista, ¿no? Pero has tocado un tema caliente, ¿eh? Claro. Esto hay que aclararlo también, porque eso que dicen los deportistas no es cierto. Bueno, no lo digo yo, en este caso. Bueno, pues entonces eso no obedece a la realidad. Bueno, pero se intuye así. Pero es que, claro, el problema es que se intuye cuando no es así. Pedro, tenemos que hablar del derbi y del clásico sí o sí. El director general, preséntanos al director general. Vale, tenemos dos posibilidades, Pedro Maronelles, como tú quieras. O que tengas un minuto más para explicarlo, o que la semana que viene, si tienes la posibilidad de intervenir, aunque solo sea un ratillo, apuntamos este tema y le dedicamos todo el tiempo que quieras. No, en otro momento. Sí, es que estaba retrasando entrar en el derbi porque me vais a hacer hablar de fútbol y me encuentro muy incómodo. Bueno, pues no te preocupes, porque te vamos a excusar también a ti del derbi, al igual que a Juan de Dios, que no puede estar. Yo me tengo que ir. Pues mira, Pedro, si la semana que viene puede, lo hacemos la semana que viene, y si no, lo dejamos para la siguiente que te sea posible. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Venga, pues quedamos en ello. Laura Ruiz ha tomado nota. Pedro Maronelles, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Juan de Dios, otro abrazo para ti. Adiós a todos. Adiós, y hablamos ahora del clásico con Llorente, con Pedro Calvo y con usted, profesor. ¿Le parece? A mí me parece muy bien. Hola, soy Sonia Gómez, campeona de Europa de karate, y os animo a hacer deporte porque os va a ayudar a llevar una vida sana. Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca. Y ahora ya sí, vamos a hablar del clásico, de ese partido Barcelona-Real Madrid que se jugó ayer y que comentábamos al inicio que hablaríamos largo y tendido de lo que sucedió. Y vamos a hablar pues con Llorente, que sigue, con el profe y también con Pedro Calvo. Profesor, ¿le ha decepcionado el partido o no? No, a mí no. Todo lo que sea ver fútbol de una manera y de otra, de una forma de jugar o estilo de juego y luego de otro tipo de preparación, y ver talentos, como que salió un talento ahí y lo calmó todo, lo puso todo, que dice, mira, ahora hay criterios. Lo demás, pues lo tuvo controlado el Madrid en el primer tiempo, pudo hacer 1 o 2 goles, independientemente de que, como los penaltis que no se pitan, no son penaltis, bueno, pues que a lo mejor hubiese cambiado. Y luego, pues de lo que podía pasar entre esos dos equipos que ya habíamos hablado, de una pelota parada, pues le marcan al Madrid
sale Iniesta ya se descompone todo. Ya el Madrid estuvo groggy 20 minutos. Profe, yo estaba viendo el partido con mi conserje, con Gonzalo Aguirre. Sí. Y le digo, va a marcar el Madrid. Digo, porque va 1-0 y es un resultado muy peligroso. Digo, verás, él es del Real Madrid y efectivamente marca Ramos. Pues a mí me hubiera gustado que hubiera marcado Mariano. Porque además es que soñé y todo, como oigo tanto en la radio, soñé usted mejor con el gordo de la lotería. Digo, este chico va a salir y va a marcar. Es un delantero centro antiguo, de aquellos que nada más se dan la vuelta nada más que la vez en el aire y golpean. Pero marcó el capitán, ¿verdad, Pedro? Sí, la verdad que sí. A mí, sobre la pregunta que has hecho, futbolísticamente sí me ha defraudado el partido. He visto un partido súper táctico como hacía mucho tiempo y esos talentos que dice el profe, yo por desgracia hoy no los he visto. Sí, hombre, cuando ha salido tu amigo Iniesta. Ah, bueno, sí, sí. Es que cuando se ha calmado todo, ha habido criterio. También en la segunda parte ha habido, Pedro, 4 o 5 jugadas de Messi de auténtico chapó, ¿eh? Sí, pero no... Pero jugadas de Messi yo no las he visto. De pases, no, me refiero pases que ha dado desde segunda línea. Sí, pero muy tirado atrás. Perdona, el mejor pase del partido le da Iniesta. De Iniesta a Messi, claro. Messi, pero Messi también ha dado varios, Llorente. ¿Qué dices? Bueno, no sé qué partido has visto. ¿Y qué te estabas tomando con él? Yo es que no lo veo con la camiseta del Madrid. No, pues yo discrepando con el profe, a mí no me ha parecido un partido tan bueno. Sí, es verdad que tácticamente ha sido un buen partido del Real Madrid. El Madrid ha cogido el gusto a replegarse. Si le pones rayas rojiblancas parece el Atleti de estos años de atrás. No intenta jugar desde atrás, juega directo, intenta segundas jugadas en medio campo y luego pues está metiendo gente de mucho trabajo y están siendo un equipo muy solidario. Entonces, eso, pero sumado eso a la calidad, sí que es mérito de Zidane. No, por supuesto. Y el planteamiento de hoy también. Ha metido una línea de 5 por detrás de Benzema, porque por mucho que digan que Cristiano estaba de punta... Planteamiento de ayer, Pedro, que estás tú todavía... ¿Qué pasa? ¿Que has estado toda la noche celebrando...? Sí, será eso. Claro. Es que estas horas de la mañana Fernando entenderás que no puede ser. Digo que el Madrid no hizo ni una oportunidad clara en todo el partido. Sí, se ha hecho. Hombre, no digas que partido han visto. En el primer tiempo unos punteritas de Zidane, de Cristiano, Cristiano. Ahí tira. Y un control con el pecho que la manda arriba, que yo no sé ese hombre que fue una cosa. La manda arriba porque se le echa encima el defensa. O sea, la dio contra la mortadela, pero para arriba, de abajo arriba la pelota. Oportunidades claras son las que tuvo el Barça en la segunda parte que no. Sí, las dos. Sí, que tuvo. Eso son oportunidades. Sí, que las tuvo también. Y otra cosa, para que no me digáis lo de los penaltis, también hubo fuera de juego en el gol que metió el Luis. El partido cambia indiscutiblemente con Iniesta, empieza el Barcelona a funcionar, a crear jugadas, pero paradójicamente el Barcelona, que pudo marcar el segundo gol, al final empata el Real Madrid. Sí, pero también hay que mirar, Fernando, que cuando el Madrid tiene más controlado el partido, le viene el gol. Porque todavía no estaba Iniesta en el campo y el Madrid tenía completamente controlado el partido. Fue un poco de casualidad. Y le viene el gol y el partido de ahí empieza a romperse un poco antes de salir Iniesta. Es verdad, como dice el profe, que cuando ha salido Iniesta ha habido una pausa en el campo. Y entonces el Barcelona empezaba a saltar líneas de pase, de presión, ha empezado a haber jugadores solos, cosa que durante el partido no había. Y ha dado la calma y han empezado a funcionar todos, porque realmente Busquets no había aparecido, ha empezado a aparecer Busquets, Neymar, Messi, han empezado a aparecer todos, ¿no? Y eso ha sido la pausa. Pero efectivamente... Los 2 goles de falta y además de 2 faltas, vamos, la de Arda absurda y la de... Llorente, que tú sí que te has aburrido. Y la de Varane, pues tampoco fue una falta muy... No, hombre, yo tampoco aburrirme. Hombre, si hubiera sido un partido normal entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, bueno, no lo hubiese visto, me hubiera ido. O sea, vale. Pero bueno, que tampoco, pero no ha sido un gran partido, o sea, no. Hemos visto detallitos. Vamos a
en las estadísticas del final, Messi pierde, no sé si son 16 pases, perdió, y Cristiano 20. Anda. Sí. O sea, Lo que sabe Llorente, profe. No, porque controla. no puso la tele, señor, no sé nada. Controla espíritu de, ¿cómo es? De remontada. Espíritu de remontada. Un libro de Segunda José Luis edición, Llorente. por cierto. Segunda edición. ¿Te lo anticipé o no? Sí. Vale. Lo anticipé. Vale. Yo sí quería decir una cosa, Fernando. Venga. Yo al Barcelona no lo veo bien. No lo veo bien porque a mí me ha faltado hoy, por ejemplo, el Madrid tenía una cosa que cuando el Madrid salía en contraataque, aunque eran conducciones largas, pero tenía jugadores de desequilibrio y desequilibraban 2 o 3 jugadores y enseguida encontraban espacios. El Barcelona, que eso es lo que mejor siempre ha tenido, jugadores de desequilibrio, sobre todo en medio campo, que rompían líneas y ya te creaban superioridades. Claro. Hoy no las he visto. Pedro, yo tenía un oído con Radio Marca y el otro con el canal de televisión con Bain, por Raúl y por Valdano, y Valdano ha dicho que el problema del Barcelona es que no tiene ya el control del juego como lo tenía antes y que por tanto sufre cuando no tiene la pelota porque los equipos contrarios le hacen más oportunidades de lo que está acostumbrado. Claro. No, y el Madrid había estudiado en el partido, porque, por ejemplo, le creaba mucha superioridad en la banda de Sergi Roberto, que es un chico que no es lateral, con lo cual el Madrid, si os dais cuenta, el 90% de los ataques del Madrid han sido por la zona de Marcelo, creando superioridades con 2 contra 1, con Isco, con Benzema, siempre que caían a ese lado, o Cristiano, siempre buscaban 2 contra 1 ahí, porque además superaban fácilmente a este chico. De hecho, el cambio que puede... Pedro, rápido que el tiempo vuela. Sí, rapidísimo. El cambio que hace Luis Enrique, que puede parecer que Rakitic no es el cambio, lo ha hecho bien porque ha metido al jugador este del Valencia, no me acuerdo ahora el nombre. André Gómez. André Gómez a ayudar allí a Sergi Roberto, ¿entiendes? O sea que, profe, después de lo visto hoy y con lo que comenta Pedro Calvo y Llorente de fondo que ha sentido, ¿el Real Madrid lo ve un poquito más candidato al título de Liga o no? Queda mucha Liga, hombre, que son 2 partidos. El Madrid tiene que ir a jugar esos torneos, que eso le resta le rompe el ritmo, ¿no? La Copa sí, Intercontinental. Efectivamente. Y, todavía, fíjate, si queda tiempo. Claro. Y esos son 6 puntos, son 2 partidos. Llorente, hay gente que dice qué suerte tiene Ramos, que marca siempre en los últimos minutos de cada partido. Yo me he estado fijando y yo creo qué suerte tienen Messi y Cristiano, que meten muchos goles. A eso iba, pero te decía o quería decirte que me he estado fijando en ese partido y en otros, y es que realmente sabe perfectamente dónde tiene que situarse en ese tipo de jugadas. Y eso es mérito suyo, ¿no? Claro. Bueno, hombre, Sergio Ramos es un jugador que va muy bien de cabeza, que va muchas veces a rematar de cabeza y que, bueno, pues no sé, el Madrid tiene además en ese estilo de juego muy buenos jugadores, Cristiano, Bale, pues como va Piqué también, entonces es un equipo muy difícil de marcar. Y sobre todo, José Luis, importantísimo, Godín, el que golpea. El que golpea. Sí, porque Modric ha sido el mágico. 90% de ese tipo de goles es el golpeo. Recordar el de Kroos en la final de la Champions, el de Modric en la final de Lisboa, son golpeos que si luego además el contrario, que para mí es más estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Sergio sabe colocarse muy bien en esas acciones. Como se decía Lo antiguamente, que pasa los que ponen el la contrario, pelota, sabiendo eso, debería intentar aplicarse más el cuento y meter una marca individual, sobre todo en esos minutos. Lo que pasa, pero no, digo yo, como independientemente de lo que estás diciendo, ¿no? Que el equipo defensor lo debe preparar mejor, pero cuando sale el balón y lo que decías tú, el golpeo, y ves el balón en el aire, sí, es que medio, vamos... Sí, pero es que remata solo, José, es que remata solo, remata solo. Entonces, también es cierto, absolutamente solo, nadie le estorba. Claro, es que no es lo mismo ir con una marca, en Lisboa le pasa igual. Remata solo. Si tú vas con una marca, tú lo sabes, en baloncesto cuando te puntean, es lo mismo tirar un triple solo, que a lo mejor lo fallas igual, pero es mucho más difícil tirar un triple punteado que estar solo. No tiene nada que ver. Entonces, pues esto es igual, Si tú vas en carrera a rematar,
es más complicado por una marca. De momento hay, de nuevo, 6 puntos de diferencia, o siguen entre el Real Madrid y el Barcelona, pero como dice el profe, queda mucha liga. Queda un minuto para terminar y me vais a permitir que diga lo que ya sabéis, que el Granada ha ganado, profe, el primer partido de la temporada y al Sevilla, que iba segundo. No tuve yo acierto el otro día creyendo que Granada iba a perder precisamente, y mira cómo me alegro, de verdad. Profe, yo tenía la intuición de que iba a ganar este partido. Pues eso es lo que me ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que perdíamos. Digo, ahora ganamos. Pues oye, juega la lotería, últimamente adivinas todo. Juega la lotería y dime el número. Ya la está jugando. Vale. Dime el número. Estoy jugando la lotería del profesor, ¿eh? No, en la lotería de la asociación, ¿no? Claro. Profe, guárdele una papeleta a Llorente y otra a Pedro Calvo. No, que no le gusta jugar. ¿Que no? No, bueno. Ay. Bueno, si les gusta jugar, yo la traigo. Profe, guárdeles. Bueno, sí, profe, que sí. Que Llorente es serio y luego le paga, hombre. Y además le va a regalar un libro. Le va a regalar un libro. Hay que pagarla por adelantado. Vale. Bueno, Llorente, Pedro Calvo, profesor.